Vamos a ver unos ejercicios correspondientes a la materia subespacio, que fue lo último que nosotros alcanzamos a ver previo a lo que fue el paro de conta y bueno, después las semanas de receso. Entonces la idea es refrescar un poco la memoria para continuar con lo que va quedando de la última materia que va quedando del semestre. Entonces vamos a ver dos ejercicios de subespacio a través de demostración específicamente de subespacio. La idea es después ver videos de cómo generar base, cómo después generar transformaciones lineales, varias cosas, el KER, el null, todo lo que implica esta materia de álgebra lineal, de subespacios, transformaciones lineales, después autovalor y autovectores si es que alcanzamos. Entonces, sin más preámbulo, nosotros para cuando hablamos de demostración de subespacios, cuando me dicen demuestre si es un subespacio, es decir, nosotros tenemos acá el, perdón, tenemos el W, ¿cierto? Y dentro de ese W se supone que, entiéndase, dentro del espacio del W, nosotros tenemos que demostrar que si hay subespacios que lo comprimen, o sea, que están insertos dentro de él. Y esto, ¿cómo nosotros lo podemos demostrar? A través de tres condiciones. La primera condición es del conjunto no vacío, la segunda condición a través de la suma y la tercera condición a través del escalar. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo cada una de esas condiciones. No voy a detallar ahora como la materia, sino la idea acá es ejercitar. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a partir de lleno con la primera condición. Bueno, acá sin antes voy a leer. Tenemos acá que el W, ¿cierto? Que va a corresponder a un ABCD perteneciente a una matriz de 2 por 2, ¿cierto? Es decir, ABCD va a corresponder a una matriz 2 por 2. Esta materia de subespacio se puede aplicar ya sea en vectores, en polinomios, ya la idea igual es ver como cada uno de esos más adelante también. Pero hoy día vamos a ver uno de matriz y después creo que el otro es de vectores. Entonces tenemos esta matriz que es una matriz de 2 por 2, ¿cierto? Perteneciente a los reales y me dan la condición, que B más C va a ser igual a cero. Esa es la condición que tiene esta matriz en el subespacio. Es decir, que el B más el C va a ser igual a cero. Entonces vamos a partir nosotros al tiro demostrando la primera condición, que es la del conjunto no vacío. ¿Cómo nosotros vamos a demostrar que es un conjunto no vacío? Nosotros lo que tenemos que hacer es generar un vector nulo de la condición, digamos, de la dimensión, perdón, de la que nos está hablando el enunciado. En este caso, la dimensión es una matriz de 2 por 2. Por lo tanto, nosotros vamos a generar, ¿cierto? Como les decía, vamos a generar, voy a dije vector nulo, sino que en este caso sería matriz nula, perdón. Entonces, en este caso, una matriz nula de la dimensión que es 0, 0, 0, 0. ¿Y qué tengo que hacer yo acá? A esta matriz nula tengo que aplicar la condición que me indica. En este caso, que es B más C igual a 0. Se dan cuenta, B aquí ubica esta posición, extremo superior derecho. Por lo tanto, el B se refiere a que acá también va a utilizar esa posición. ¿Ya? Por lo tanto, acá el B va a corresponder a 0 y me dicen que el C va a corresponder a 0. ¿El C cuánto? Recuerden que el C se ubica según acá en esta posición, por eso yo lo destacaba acá. Entonces, entre comillas, cuando a mí me hablan, porque todo el rato vamos a trabajar con esa condición que me indicaron en el enunciado, ¿qué voy a hacer en este caso yo? Voy a decir entonces que B más C, ¿cierto? Que era igual a 0. En este caso, el B vale 0 y el C vale 0, y eso va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros con esto? Que por lo tanto, ¿cierto? W no pertenece, ¿cierto? A un conjunto vacío. Ahí sí, algo así. Es decir, es bien simple la primera condición, es decir, según lo que nos dicen, aplicar, o sea, según lo que nos dan, generar un vector o matriz o polinomio según el ejercicio que estamos, que sea nulo, es decir, con cero, entre comillas, puros ceros y comprobar la condición. Luego, lo segundo que nosotros vamos a tener va a ser la demostración, la segunda demostración, va a corresponder a la propiedad de la suma. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la propiedad de la suma? Tenemos que bueno, tenemos que demostrar algo, que es bien importante siempre decir que vamos a demostrar en este tipo de ejercicio. Tenemos que demostrar, voy a poner por demostrar, por ejemplo acá, que U más B, o sea, por demostrar que U más B, déjenme hacer memoria, pertenece al vector, o igual a C. Déjenme ver una cosita para sacar de, pertenece, ahí sí. U más B, o sea, antes de decir U más B, pertenecen a W. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos con calma, vamos a partir. O sea, nosotros para poder demostrar esto, obviamente ese U y B tienen que pertenecer al W. Por lo tanto, tenemos que definir ese U más B.
¿Cómo lo vamos a definir? Por lo tanto, vamos a decir que el U en este caso, siempre trabajamos la dimensión de este caso de lo que hablábamos el enunciado. En este caso era una matriz de 2 por 2, entonces voy a crear una matriz U de 2 por 2, pero con letras, ¿ya? O con símbolos, con signos, ¿cierto? No con números, sino que tiene que ser con letras, o con otra cosa, pero que no sean números. Por ejemplo, acá yo podría definirlo como que mi U va a ser X, Y, Z, W. Y si yo le aplico la condición que hablamos arriba de B más C igual a 0, recuerden siempre acá es clave, son las posiciones que utilizaba. B más C. Es decir, que si lo pienso, va a ser lo mismo que aplicándolo a esta matriz U que estoy creando, va a corresponder a I más Z. Y eso tenemos que escribirlo, es decir, después vamos a ver por qué es tan importante escribirlo. Entonces vamos a tener que I más Z es igual a 0. ¿Sí? Luego vamos a tener una segunda matriz que la vamos a definir como V. Aquí vamos a utilizar X con comillas, ¿cierto? X comillas, Z comillas, W comillas. ¿Y qué voy a hacer yo? Lo mismo, voy a aplicarle ahora, ¿cierto? La condición, en este caso, que va a corresponder a B más C, que en este caso sería el B y este sería el C según el enunciado. Entonces vamos a tener que va a ser I comitas más Z comitas es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, ahora, una vez que definimos el U y el V, pasamos a demostrar el U más V. ¿Qué voy a decir acá entonces? Voy a hacer la suma. Voy a decir U más V es igual a, donde mi U va a corresponder a X y ZW más X comita y comita Z comita W comita. ¿Cierto? Se supone que nosotros deberíamos saber cómo se suma una matriz. En este caso se cumple que para sumar matrices tienen que cumplir la misma condición, obviamente ambas son de 2 por 2. Entonces, ¿a qué va a ser equivalente esta suma de matrices? Va a ser equivalente a decir X más X comita al menos, ¿cierto? Porque recuerden que sumamos este término con este término y van a ocupar en este caso fila 1, columna 1, esa posición. Después al lado voy a tener voy a tener I más I comita, luego abajo voy a tener Z más Z comita, ¿cierto? Y luego voy a tener W más W comita. Y a este, U más B, que este es recuerden que este va a corresponder al resultado, le tengo que aplicar la condición. Entonces, ¿cómo va a ser la condición en este caso? Recuerden, B más C igual a 0. Entonces, si lo pensamos, ¿cuál va a ser mi B? Recuerden que el B más C, el B a qué correspondía en este caso, el B al término que se encontraba, ¿cierto? En el extremo superior derecho y el C, el extremo inferior izquierdo. Entonces, si lo aplico acá en el ejercicio, el B más C, este va a corresponder al B y este va a corresponder al C. Por lo tanto, lo voy a trabajar en un paréntesis. Entonces, voy a decir en este caso, I, que me queda más bonito, a veces escribo bien feo, I más I comita, ¿cierto? Más Z más Z comita. Y eso es igual a 0. Y ustedes dirán, ¿cómo compruebo eso? Ah, pero ahora que lo pienso, ¿cierto? ¿Qué tenía yo en el ejercicio anterior? O sea, a simple vista, o sea, ¿qué fue lo que yo hice, perdón, anteriormente? Acá tenía I más Z y I más Z. ¿Y qué pasa si yo le saco esos paréntesis? Por ejemplo, acá lo dejo como I más I, ¿cierto? Más Z comita, ¿cierto? Igual a 0. Y ahora yo lo ordeno por conveniencia. ¿Por qué? Porque según las condiciones que obtuve anteriormente, es decir, me refiero a estas condiciones que teníamos acá, ¿cierto? Y esta de acá, yo podría, por ejemplo, porque según la condición, ojo, fíjense, tengo que I más Z, ¿cierto? Igual a 0, y I comita más Z, comita igual a 0. Entonces podría aquí agruparlos, porque obviamente si yo, bueno, si llegaron a esta parte de a matemáticas 3 saben que yo puedo agrupar y después agrupar, ¿cierto? Según la conveniencia. Entonces en este caso, ¿yo qué podría hacer? Podría dejarlo como dos paréntesis, ¿cierto? Donde va a tener primero, voy a tener el primero I más Z, ¿cierto? Y en el segundo voy a tener I comita, sí, más Z comita. ¿Y ustedes qué pueden decir ahora? Ah, si miro ahora, claro, tiene sentido, ¿cierto? Porque el I más Z, ¿cuánto valía? 0. ¿Y cuánto vale el I comita más Z comita? 0. Por lo tanto, eso va a ser igual a
cero. Es decir, se demuestra la propiedad de la suma. Vamos a ver ahora la tercera condición. Ya, en este caso, por ejemplo, tenemos que igual escribirlo como lo hicimos arriba, poníamos como W no pertenece a un conjunto vacío, en este caso podemos poner, por lo tanto, eh, U más B pertenecen al W. Entonces, ya tenemos la segunda condición y ahora nos falta la tercera condición, que es la condición del escalar, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros en la condición del escalar? Que va a corresponder a la tercera. Recuerden que son tres condiciones que tenemos que demostrar. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vamos a definir un escalar, que en este caso el escalar puede ser alfa, beta, gamma, delta, lo que ustedes quieran. Entonces vamos a trabajar con el primero del abecedario griego. Entonces vamos a tener que sea alfa, ¿cierto? Perteneciente a los reales, ¿ya? Siempre lo definimos en los reales. Y vamos a tener a trabajar con un U, en este caso que va a ser algo perteneciente al subespacio, en este caso una matriz, porque estamos trabajando con matriz, entonces vamos a tener el U, ¿cierto? Perteneciente a W. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que demostrar, en este caso, en este ejercicio, que el alfa, porque esa es la idea del escalar, que el alfa por el U pertenecen a W. Entonces, ¿por dónde partimos? Bueno, nosotros ya definimos que alfa pertenece a los reales, por lo tanto, acá tenemos que hacer lo mismo, definir un U, y podemos hacerlo al igual como lo hicimos anteriormente. Es decir, sea U, y digamos que U va a ser igual a X, Y, Z, W. Y le aplico bueno, claramente que una matriz de 2 por 2, ¿cierto? Yo creo que se sabe. Y tenemos que aplicarle la condición, que en este caso b más c igual a 0. Yo creo que ya a esta altura ya se saben las posiciones, ¿cierto? Entonces sería i más z igual a 0. Por lo tanto, acá vamos a tener i más z igual a 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? Tenemos acá esto, vamos a destacar la condición a la que llegamos, ¿cierto? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que demostrar el alfa por u. Entonces, vamos a tener alfa por u igual a qué. Entonces vamos a tener alfa por, en este caso, x, y, z, w, ¿cierto? Y esto va a ser equivalente a decir qué cosa. Alfa, ¿cierto? X, alfa, y, alfa, z, y alfa, w. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros ahora? Tenemos que, al igual que en todos los casos que hemos hecho, a ese alfa X, alfa Y, alfa Z, alfa W, es decir, me refiero a esto que está acá, aplicarle la condición. Recuerden, si se dan cuenta, el subespacio, lo más importante es siempre la condición. Entonces, por lo tanto, ¿cómo va a ser la condición en este caso? Entonces, vamos a trabajar con la condición, que en este caso, si se dan cuenta, va a corresponder, bueno, en b más c, ¿cierto? Igual a 0, entonces vamos a tener acá, en este caso, este va a corresponder a mi b, ¿cierto? Y este va a corresponder a mi c. Por lo tanto, voy a tener que alfa i más alfa z igual a 0. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Ahora yo tengo que trabajar con esa misma condición que yo generé y tratar de demostrar que en este caso va a ser eh, el alfa por 0 igual, o sea, esta operatoria es igual a 0. Y si ustedes se dan cuenta, yo acá arribita, ¿cierto? En la condición anterior, voy a también destacar esta que habíamos tenido recientemente, pero nosotros acá arribita obtuvimos que un i más z igual 0. Por condición, o sea, por casualidad acá tengo un i z. Y acá yo tengo que ambos comparten el alfa. ¿Qué podría hacer yo en este caso? Diría que ustedes en estos momentos estuviesen respondiendo conmigo eh, en conjunto, ¿cierto? Podríamos factorizar por término común. Es decir, acá tendríamos, saco el alfa adelante y tendría i más z, y eso es igual a 0. Si se dan cuenta,
esto que nosotros realizamos acá, su equivalente es esto mismo, ¿sí? Son equivalentes. Entonces, ¿qué podría decir yo con esto? Que si se dan cuenta, acá abajo el alfa y I más Z, ¿cuánto era equivalente según la condición? Que lo tengo acá, I más Z igual a cero. Es decir, que acá yo podría decir I, ¿cierto? Por, ¿y cuánto es? Cero. ¿Y eso cuánto va a ser? Alfa por cero, ¿cuánto va a ser? Cero. Por lo tanto, ¿cierto? Se comprobaría también la tercera condición, que es la del escalar. Entonces, como ya comprobamos las tres condiciones, que cuáles serían, recuerden, tenemos la primera, ¿cierto? Ahí sí. Tenemos la primera condición, ¿cierto? Del conjunto no vacío. A ver si lo conjunto no vacío, ¿cierto? Que lo demostramos generando una matriz vector, en este caso era matriz porque es el contexto del ejercicio, una matriz, ¿cierto? De 2 por 2 y aplicamos las condiciones y nos damos cuenta que se cumple con el conjunto no vacío. Luego tenemos que el U más B, generamos dos matrices en este caso, ¿cierto? Cada matriz le sacamos la condición, ¿cierto? Y luego aplicamos lo que teníamos que mostrar que es la suma y llegamos a la conclusión, ¿cierto? Que también se cumplía y luego teníamos finalmente que con el escalar, ¿cierto? Que llegábamos también a la conclusión que se cumplía. Entonces, ¿qué podríamos decir ahora nosotros? ¿Cierto? Bueno, acá antes de, también tenemos que acá, tenemos que decir que, por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que alfa por U, ¿sí? Pertenece a W. Y ahora en general, ¿cierto? Porque ya se cumplieron las tres, ¿cierto? Entonces podríamos decir, por lo tanto, ¿cierto? W, ¿sí? Es un subespacio, esto también o pertenece, ¿cierto? Se puede escribir de esta forma. A una matriz, ¿cierto? Cuadrada de perteneciente a los reales como lo decía. O también puedes poner, por lo tanto, W es un subespacio. ¿Por qué? Por uno 2 y 3 que son las tres condiciones que nosotros demostramos. Vamos a hacer otro ejercicio, pero lo vamos a hacer en otro video porque este me imagino que ya queda un poquito largo, que va a ser un ejercicio viendo qué ocurre cuando no es subespacio, que en realidad es que no haya subespacio significa que una de estas condiciones no se cumple. Así que los dejo invitados para que vean el otro video. Así que eso, cualquier duda, cualquier consulta que quede respecto a este ejercicio, me la hacen llegar nomás.